Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, familia de Dios. Dios te bendiga más en este día. Que el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia, todas tus amistades. Dios te bendiga más. En esta hora quiero hablar sobre la fortaleza del cristiano. La fortaleza y la victoria del cristiano está a través de la oración. Y tenemos algunos ejemplos bíblicos en esta hora que vamos a presentar de hombres que, si hoy podemos hablar de ellos con orgullo y darle gracias a Dios por su gran ejemplo, fue a través de la oración. Y el primer ejemplo nosotros lo vamos a encontrar en el Salmo 55, verso 17, donde dice: tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz. Estamos hablando del salmista David. Todos conocemos la trayectoria de este rey. Sabemos lo difícil que le fue llegar al reinado. Sabemos por la angustia que pasó, cómo fue perseguido por el enemigo. Y en medio de todo esto, su herramienta principal fue la oración. Todo el tiempo se mantuvo orando al Dios Todopoderoso y creyendo que Dios estaba en control y que Dios le escuchaba. Y dice aquí en el Salmo 55, verso 17, dice: tarde y mañana y mediodía oraré. Quiere decir que este hombre oraba 3 veces al día, en la tarde, en la mañana y al mediodía. Siempre clamaba al Señor. En medio de toda situación difícil, nuestra arma defensiva y que nos sostiene es la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Cuando hablamos refiriéndonos al Evangelio, la oración es una conversación entablada con Dios en la cual usted comienza a expresarle al Señor todas sus dificultades, necesidades, enfermedades, y Él se encarga de traer solución, refrigerio a nuestra vida y también a la vida de las personas por las cuales nosotros oramos, porque no solamente oramos pidiendo para nosotros, sino que intercedemos por los demás, ya que el mismo Dios nos manda, e inclusive Dios nos manda a interceder por las autoridades, los gobernantes. La Biblia se refiere a los que están en eminencia. El segundo ejemplo que vamos a encontrar aquí lo tenemos en Daniel capítulo 6. Usted se va conmigo a la Biblia y te puede comprobar en Daniel capítulo 6, verso 10, lo que pasó aquí con Daniel. Todos vemos que estos muchachos fueron inmigrantes allí en Babilonia, y llegaron en estado de esclavitud para estar en el palacio. Y en medio de todo esto, ellos decidieron glorificar a Dios. No importa la situación por la que tú te encuentres, enfermedad, persecución, problema con la justicia, como sea, lo importante es que tú cuentes con Dios y que le exprese a Dios tu confianza en medio del problema donde está. Ya que la palabra de Dios dice que todo obra para bien. Hay cosas que nos pasan en nuestra vida o que estamos pasando, no la entendemos, pero obran para bien. A esos son aquellos que creen en el Señor. Y Daniel allí, en una ocasión se levantó el enemigo a través de algunos sabios y querían impedir que Daniel orara, porque Daniel siempre vivía orando al Señor. Y esta gente inventaron una ley, hicieron que el rey la firmara para que se prohibiera orar. Más sin embargo, Daniel no se detuvo. Al contrario, dice que Daniel abrió la ventana. Esto está en Daniel capítulo 6, verso 10. Abrió la ventana de su cuarto y se ponía a orar para que, parece que era una costumbre, pero diría yo para que lo vieran, que el enemigo vea que no importa lo que haga, no van a detener esa conversación entre él y Dios. Nadie puede detener la conversación tuya con Dios. No importa lo que pase, tú puedes orar en todo lugar. Y aquí parece una contradicción, porque el mismo Jesús dijo que cuando vaya a orar, que cierre las puertas, te tranque y ore en privado, y tu Padre te va a recompensar en público. Pero yo entiendo que esto se refiere a oraciones privadas. Hay cosas personales que nosotros vamos a clamar a Dios, que no lo vamos a hacer en público.
pero sí hay cosas que podemos orar en público, interceder por los demás, adorar a Dios. Lo podemos hacer públicamente como lo hizo Daniel. Abrió la ventana y por él persistir en la oración, Dios le dio la victoria a pesar de todo lo que el enemigo planificó para destruirlo. Y él pudo permanecer creyendo en Dios y en victoria. Y en victoria, eso no significa que no pasó por un momento difícil, porque cuando lo tiraron en el foso de los leones, ese fue un momento difícil, aunque el final de esa historia fue que Dios le dio la victoria en medio de la persecución. Es una buena enseñanza y un buen ejemplo de hombres que se mantuvieron con la oración, y la oración fue lo que le permitió a ellos tener victoria. El próximo ejemplo es el caso de Pablo. Pablo, sabemos que este hombre creía que estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba equivocado y perseguía a los cristianos. Dios lo llamó, luego él pasó muchísimas persecuciones, pero dice que oraba y lo podemos encontrar en 2 de Timoteo, alabado sea el nombre de Jesús, capítulo 1, verso 3. Miren cómo dice la palabra. Y él, dirigiéndose a Timoteo, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Así que Pablo oraba noche y día. Los hombres y las mujeres de Dios no tienen hora fija para orar, porque usted puede orar en el trabajo, puede orar durante va conduciendo, puede orar en la universidad, en la escuela, puede orar en todas partes, porque orar es hablar con Dios. Y Dios está en todas partes, Dios puede escucharnos. Independientemente del lugar donde estemos, Dios nos puede escuchar. Y podemos pedirle al Señor que nos dé de su presencia. Necesitamos de su presencia para estar firme. Necesitamos de su Espíritu Santo para permanecer en estos caminos y llegar a la meta. Estar preparado para cuando Cristo venga, o estar preparado si nosotros vamos a Él. O sea, si Cristo viene en este momento que está escuchando este video, que tú estés preparada para irte con Él al cielo. Pero que si en este momento tú partes de este mundo, que tú también estás preparado para encontrarte con Él. Entonces qué bueno estar en comunión todo el tiempo con el Dios Todopoderoso, dueño del mundo, su plenitud y lo que en Él habitamos. Es con Él que estamos en comunión, día y noche, la oración. Y finalmente en este corto mensaje tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el ejemplo máximo, ¿verdad? Y tenemos el caso de Lucas capítulo 6, verso 12. Mire cómo dice aquí. Dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y esto es Jesús, que es el mismo Dios encarnado, la persona de Dios Jesús. Jesús se dedicaba en el día a predicar. Estaba 100% en el evangelio, en el ministerio, predicando, pero en la noche se iba al monte a orar, a comunicarse con su Padre Celestial. A lo mejor tú no tienes tiempo para orar en el día, pero en la noche sí. En la noche puede orar. Saca tiempo para orar, saca tiempo para hablar con Dios. Es lo único que te puede dar la victoria en tu vida como cristiano. Y también es lo único que te puede dar la victoria a ti que está empezando el evangelio, a ti que piensa venir al evangelio, y a ti que está intercediendo por alguien. La oración, más que otra cosa, la oración, orar al Señor. El Señor se encarga de ayudarnos a vivir una vida santificada. Una vida santificada es una vida apartada del pecado y una vida en victoria. Dios te bendiga. Recuerda, ejemplos que nos dieron hombres del pasado, cómo ellos pudieron triunfar, fue a través de la oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. No deje de orar, no importa lo que pase, sigue orando, que Dios te está escuchando. Dios está trabajando por ti. Dios está trabajando por cada uno de nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos, aunque pensemos que estamos olvidados, aunque no se han solucionado muchas cosas que estamos pidiendo, pero Dios sigue ahí. Dios no falla, Dios te ama. Dios nos ama de tal manera que se entregó a sí mismo, según Juan 3:16, para darnos salvación y vida eterna. Gracias. Dios te bendiga.